Bueno, de nuevo, buenas noches para todos. Muchas gracias al capítulo por invitarnos a mí y a Ricardo a hablar sobre escoliosis del adulto, un tema bien importante, complejo, que cada vez como cirujanos de columna hemos visto que la expectativa de vida de las personas ha aumentado y cada vez nos vemos enfrentados a este tipo de pacientes. Vamos a hablar sobre cuándo operar y las opciones de manejo quirúrgico en este tipo de pacientes. Yo creo que la decisión más difícil de esto es cuándo operar realmente y cómo seleccionar nuestro paciente. Para eso, pues vamos a dar unos tips y unas pautas y entre todos a discutir y aprender esto. Estoy muy contento de que ya hay 27 participantes en el chat. Eso quiere decir que es un tema de alto interés para todos y pues de nuevo vamos a empezar. Cualquier duda y pregunta, pues estamos para solucionarlas y por el chat. Bueno, muy bien. Las generalidades de esto, pues cada vez nos estamos dando cuenta que casi el, los adultos por encima de 50 años, de un 6 a 5% de ellos va a tener una deformidad como es la escoliosis del adulto, ¿sí? La relación entre hombre y mujeres más o menos es de 2 a 1, más frecuente en mujeres. Hay un daño asimétrico de las articulaciones, tanto las facetas como el disco y la parte ligamentaria, que genera un círculo vicioso de daño, deformidad y dolor, ¿sí? Y esto nos va a llevar a una clínica de nuestros pacientes, ¿sí? Nos va a llevar a una sintomatología que el primer síntoma que vamos a tener es el dolor lumbar por el imbalance que crea, por la alteración muscular, las alteraciones posturales. Después a una radiculopatía cuando se afecta alguna raíz por una hipertrofia, una faceta o un canal estrecho lateral. Y más adelante, pues la claudicación y en algunos casos excepcionales podemos llevar hasta lesiones neurológicas como caudas equinas secundarios, que no es lo frecuente. Lo más frecuente por lo que llegan a consultar a estos pacientes son dolor, radiculopatía y claudicación. Ya en casos de consultas más tardes o por lesiones neurológicas, pero eso es un caso más severo, donde la gran mayoría de los síntomas son estos tres principalmente. Y yo he definido que la escoliosis del adulto se ha convertido en un reto para nosotros como cirujanos de columna. Y las preguntas que todos nos hacemos y que son difíciles es ¿cuándo operar? ¿En qué momento decidimos llevar a cirugía a un paciente anciano, con comorbilidades, con unas lesiones importantes, con una deformidad importante, con osteoporosis? ¿En qué momento decidimos operar? Cuando ya hemos decidido, pues nos asalta otra pregunta, que es más difícil. ¿Qué clase de cirugía le debo realizar? ¿Una cirugía de mínima invasión, una sola descompresión, una fusión corta, una cirugía mayor de una fijación torácica a las pelvis y a los ilíacos? Y cuando ya hemos decidido esto, nos toca volver a replantear y decir cuáles son los riesgos de operar a este paciente. Y en este momento, esto no es una receta de cocina, sino que el feeling de esto es ver a cada individuo y analizarlo con sus pros y contras. ¿Sí? Cuando ya hemos hecho esto, sabemos que a qué nos vamos a enfrentar y que vamos a tener complicaciones. Desafortunadamente, cuando operamos deformidades del adulto, la palabra que se nos viene de una son las complicaciones. ¿Y cómo las vamos a enfrentar? Y esas complicaciones pueden ser complicaciones tempranas, como un sangrado epidural importante, una lesión vascular, un infarto intraoperatorio, un tromboembolismo pulmonar masivo, o unas complicaciones tardías que son también bastante difíciles de manejar, y tanto para el cirujano como para el paciente, como es la pseudoartrosis, el dolor crónico, la cifosis. Y entonces todo esto nos va a generar unos grandes retos por los cuales tenemos que asumir este tipo de patologías. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hablar de algunas técnicas quirúrgicas, repasar algo de las osteotomías, cómo prevenir las complicaciones y qué manejo podemos darle, más como una lista de prevención que un manejo de la complicación. Hablaremos de un caso clínico y haremos una discusión grupal sobre este tipo de patologías. ¿Sí? Recordemos que esta es una deformidad que empieza muy dinámica, que involucra la alineación
tanto coronal, sagital y elementos rotacionales, pero digamos que la alineación que más nos va a costar problemas es la parte del balance sagital. Pero no solamente es el balance sagital, sino que además vamos a tener unos cambios degenerativos que nos van a generar una estenosis, ¿sí? Y esto nos va a generar un dolor y una sintomatología severa e incapacitante, ¿sí? La gran mayoría de las escoliosis del adulto empiezan en la parte lumbar y unas muy pocas van hacia la parte torácica o toracolumbar, pero la gran mayoría es lumbar y toracolumbar. Y ahí es donde no se nos va a afectar el balance sagital. Hay una clasificación donde tenemos un tipo de novo, una escoliosis primaria de novo, que como vemos en la ilustración es un paciente que tenía su columna normal y por cambios degenerativos discales y facetarios empieza con una deformidad. Y es la gran mayoría de estas, ¿sí? Hay otra, que es cuando la deformidad viene de una escoliosis idiopática y con la progresión de la vida adulta del paciente empieza a aumentar ese tipo de deformidad. Y esos son los que vemos que tienen una deformidad más en la región torácica. Y otra es la secundaria a un proceso degenerativo del adulto, ¿sí? En ese momento son las que tienen origen en una parte en la columna y otros afuera de la columna, ya sea que el paciente tenga una oblicuidad pélvica, tenga una discrepancia de longitud y que nunca ha sido compensada y con los cambios degenerativos ocurre eso. O también cuando hay una enfermedad metabólica importante, como una enfermedad ósea, osteoporosis, artritis, fracturas patológicas, etc. Entonces nos vemos a 3 tipos de lesiones, ¿sí? Y 3 tipos según este tipo de clasificación. Pero ¿cuál es la fisiopatología de esto? ¿Sí? Y yo digo que es como un círculo vicioso que va aumentando y es el fenómeno de la bola de nieve. Hay una degeneración asimétrica, pero esa degeneración asimétrica nos va a causar una deformidad, ¿cierto? Y esa deformidad nos va a causar una carga asimétrica. ¿Todo esto qué va a generar? Pues un dolor, dolor lumbar, dolor radicular, claudicación, y todo eso va como una bola de nieve que no para y va afectando no solamente el nivel en el que empezó, sino otros niveles adyacentes. Entonces es importante recordar que la escoliosis es una enfermedad degenerativa que se origina de una simetría del disco y de las articulaciones facetarias a diferentes niveles y que cargan una carga asimétrica en un segmento espinal, el cual se va a afectar y va a generar una deformidad tridimensional. Entonces es una cosa que tenemos que abordar de varias maneras, ¿sí? Y una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que hay unos riesgos de que esas curvas progresen, ¿sí? Y que se vaya volviendo este fenómeno de la bola de nieve cada vez más complejo. Uno es que hay un ángulo de Cobb mayor de 30 grados, un disco asimétrico arriba y debajo de la vértebra apical, que hay una laterolistesis mayor de 6 milímetros, que tengamos osteopenia o osteoporosis y que la prominencia del E5 en relación con la línea intercresta sea mayor. Todo esto son cosas para tener muy en cuenta cuando evaluamos el paciente y vemos la radiografía inicial, ¿sí? Porque eso nos va a dar un riesgo de que esto vaya a progresar y nos ocurra este tipo de fenómeno de bola de nieve. Y los síntomas, pues como ya los habíamos hablado, pues el principal síntoma de los pacientes es el dolor. Es un dolor incapacitante. El 90% de esto es causado por una estenosis y una artrosis facetaria, claudicación, y muy pocas veces los pacientes consultan cuando hay un déficit neurológico. Realmente la parte cosmética en estos pacientes casi nunca consultan por eso, consultan es por dolor y es lo que más se afecta y es más difícil de controlar y donde todo lo que nosotros y nuestros tratamientos que hemos desarrollado es en mejorar la parte del dolor y la calidad de vida. ¿Cómo lo debemos evaluar? Pues como evaluamos a todos los pacientes, pero hay pautas importantes para esto. El examen neurológico es clave para determinar el sitio del dolor y cómo está el paciente. Mirar la sensibilidad, mirar la fuerza, mirar los reflejos, el tono, la marcha es importantísima, si hay asimetría de hombros, si hay oblicuidad pélvica. Importantísimo revisar la movilidad
en caderas y rodillas para determinar deformidades rígidas como deformidades en flexión de la cadera y rodilla que nos alteran todo esto. Entonces, la evaluación clínica es básica para esto, además para identificar el tipo de dolor de nuestro paciente, si es más un dolor facetario, si es más un dolor radicular, si es definitivamente una claudicación, etc. ¿Y qué es importante? Identificar las deformidades rígidas, ¿sí? Y para eso tenemos que tener una cantidad de imágenes diagnósticas, ¿sí? La radiografía panorámica en esto es mandatorio y creo que cada vez nos hemos vuelto más juiciosos en tomarle panorámica a nuestros pacientes. Así no veamos una deformidad en una radiografía AP y lateral lumbar, es importante tomar para descartar deformidades en otro lado, para evaluar bien al paciente, para evaluar su balance sagital, etcétera. Importante tomar radiografías con inclinaciones, sí, para ver qué tan rígida es la deformidad. La resonancia es clave, pero acordémonos que en estos pacientes a veces tienen otras comorbilidades, marcapasos, cirugías de corazón, donde no es posible tomar la resonancia y la mielografía es un muy buen examen. Y el TAC. Clave en estos pacientes adultos, tomarle una densitometría ósea. ¿Por qué? Porque la osteoporosis es uno de los enemigos más ocultos en nuestra cirugía y casi nunca la tenemos en cuenta en el momento de hacer una instrumentación y esto. Y eso, el porcentaje de fallas por despreciar la calidad ósea en nuestros pacientes o sospechar que tiene buena calidad ósea, porque a mí me parece en la radiografía, pues no es lo ideal, ¿sí? A veces somos un poco olímpicos y cada vez nos estamos dando cuenta que la osteoporosis es un enemigo oculto en nuestras instrumentaciones y en las cirugías. Entonces es importante mirarlo. Y como todo lo que queremos, pues la gran mayoría de los pacientes podríamos, ojalá, tratarlos de manera conservadora, ¿sí? Con recomendaciones como bajar de peso, terapia, analgésicos no antiinflamatorios, bloqueos epidurales, bloqueos facetarios, bloqueos foraminales, etcétera. Importante que en los pacientes que tienen un COP menor de 30 y una lateralistesis menor de 2 milímetros, son pacientes que tienen una buena respuesta al tratamiento conservador. A veces el uso de fajas es importante, es bueno, pero lo importante es no usarlo todo el tiempo, no dejar un paciente de estos con faja, porque también acaba la musculatura y empiezan los problemas. Y la cirugía, definitivamente la cirugía siempre es una opción cuando el tratamiento conservador falla, ¿sí? Y una cosa que nos puede estar dando que un paciente se vaya a cirugía es que haya progresión mayor de 10 grados en la COP o mayor de 3 milímetros en la lateralistesis. Que el paciente tenga un deterioro neurológico, eso es clave, y que no haya tenido una respuesta al tratamiento conservador y el dolor se haya vuelto incapacitante, ¿sí? Cuando hay curvas torácicas mayores de 60 grados, uno ya va sospechando que va a tener que hacer una cirugía. Curvas lumbares mayores de 40 grados, ya también usted ya se está haciendo la idea de que este paciente va a progresar. Una cifosis torácica muy bien importante, mayor de 60, una espalda plana con una cifosis lumbar de 5 grados, una lateralistesis de 6 milímetros, son cosas claves en la medición de la radiografía para pensar que estos pacientes van a terminar en cirugía. ¿Qué tipo de cirugía? Aún no hemos decidido ni hemos hablado de qué tipo de cirugía vamos a hacer. Y recordemos los objetivos de la cirugía en la deformidad del adulto. Los objetivos principal que queremos es mejorar la sintomatología y la calidad de vida de nuestros pacientes. Corregir y tener en cuenta el balance sagital es muy importante. Descomprimir los elementos neurales, clave. Y lograr una fusión, pues es lo ideal. Pero aún no hay consenso. Hay reuniones de expertos, el Grupo Europeo de Deformidad del Adulto se ha reunido 1000 veces, se reúne cada 3, 4 años y aún no hay un consenso de cuál es lo mejor cuál es el mejor tratamiento para este tipo de pacientes. Y creo que va a ser muy difícil. Es como escoger una técnica quirúrgica para algo tan complejo. Creo que uno no se puede casar con una sola técnica quirúrgica, sino evaluar al paciente y definir cuál de estas le va a ayudar. Pero cuando vamos a decidir hacer cirugía, pues lo primero es la cuidadosa selección del paciente. Y en eso hay que hacer una preoptimización de los riesgos, que creo que también fallamos los cirujanos, ¿sí? Y en esa preoptimización de los riesgos es una parte clave donde tenemos que trabajar en equipo.
no solamente nosotros como cirujanos, los endocrinólogos, medicina interna, el grupo de UCI de la clínica, la familia, el mismo paciente, y todos hablar en un lenguaje claro y conciso, ¿sí? El objetivo siempre va a ser mejorar el dolor, mejorar la calidad de vida de los pacientes y si podemos mejorar la deformidad. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Hay múltiples opciones de tratamiento como múltiples de vías para hacerlo, pero digamos las más, lo resumí digamos en tres grandes. Una, la descompresión de los elementos neurales para manejar los síntomas radiculares y claudicación. La descompresiones y fusiones cortas y descompresión, fusión y corrección de la deformidad. Las quise resumir en estas tres porque me parece que estas tres son las que más aplicamos en nuestro medio y todas las que realmente hacemos, ¿sí? Hay diferentes técnicas quirúrgicas para hacer eso, pero lo ideal son estas tres para, digamos, tener un consenso. Y definitivamente la descompresión, pues es una cirugía para un paciente muy anciano, con múltiples comorbilidades, un EPOC severo, un paciente que no puede estar con un sangrado importante, que no puede tener mucho tiempo quirúrgico por sus comorbilidades, con curvas pequeñas donde no hay una subluxación o lateralización clara, es el paciente ideal para hacer descompresiones. Y estas cirugías de descompresión, pues las complicaciones son mínimas, menos del 10%, pero la mejoría también es muy poca. Solo menos del 30% se mejoran. Es decir que nos quedamos un poco cortos, no sé, o para un paciente con múltiples comorbilidades y una curva pequeña, con poca inclinación, probablemente sea lo ideal, pero la mejoría y las estadísticas muestran que solo se mejoran el 30%, que estos del resto del 70%, un 50% va a una nueva cirugía con complicaciones y enfermedades del segmento adyacente más adelante. Entonces esto nos pone también a pensar. Yo creo que esta es una patología donde nos pone a pensar a todos, que es muy difícil tomar decisiones. La otra opción, según el paciente, una descompresión y fusión corta. Entonces son curvas con un COP de 20 grados o menos de 30 grados, con una subluxación no mayor a 2 milímetros. Y lo que buscamos hacer es una fusión y una descompresión dentro de la deformidad. ¿Cuál es el problema de esto? Que la gran mayoría de los pacientes, casi un 70%, hace una enfermedad del segmento adyacente y va a haber una progresión de la curva. ¿Qué pasa con estos pacientes? Muchos terminan en regresión, un 70%, con el riesgo de tener un segundo tiempo sobre un área que ya fue manipulada con altos índices de infección. Entonces, tampoco es la solución realmente, no lo es. Pero también hacer correcciones amplias, donde fusión torácicas amplias a ilíacos, con COPs mayores de 45 grados, con subluxación rotatoria, con subluxación mayor de 6 milímetros, con subluxación de la vértebra apical severa. La tasa de corrección que tenemos es muy buena, es del 70%, pero la tasa de complicaciones es casi de un 40%. Es un caricellazo. Entonces, no tenemos aún claro qué escoger. Lo que yo digo es, hay que ver al paciente como un solo individuo, no es una receta de cocina, es importante hablar con él, con la familia, con el equipo multidisciplinario para este tipo cuando tomamos la decisión de una cirugía. ¿Cómo seleccionar el nivel? Pues idealmente cuando ya decidimos hacer una cirugía grande, pues no tenernos en el ápex de la curva, siempre incluir la sifosis de la unión, tener cuidado con la subluxación lateral, tener en cuenta cuando hay espondilolistesis o retrolistesis, porque eso nos puede hacer fallar nuestra instrumentación. Y cuando la vértebra superior instrumentada quede horizontal, nunca debe quedar inclinada para seleccionar este nivel. Cuando la curva de escoliosis es grande y la subluxación severa de la vértebra apical, idealmente hay que hacer una corrección de la deformidad con descompresión y fusión extensa. Es clave esto porque la gran mayoría de pacientes, si hacemos una fusión corta, con estos pacientes van a fallar. ¿Y qué buscamos? Restaurar el balance. Muchas veces necesitamos liberar la columna anterior para restituir ese balance. Técnicas posteriores adicionales como osteotomías nos ayudan para restaurar ese balance. ¿Y qué otras cosas podemos tener en cuenta para
mejorar la lordosis en nuestros pacientes. Una fusión, instrumentación torácica, sacros ilíacos, osteotomías, descompresiones amplias, fusiones intercorporales como ALIF o SLIF para complementario. Y ahí ya nos metimos en el campo de las osteotomías, que cada vez están en desuso, otros los usan más, otros se conforman solamente con cajas y soporte anterior. Eso no está completamente definido ni escrito, pero realmente yo pienso que una combinación de todas nos puede ayudar para mejorar al paciente con una deformidad severa. ¿Para quién están indicadas las osteotomías? En curvas rígidas, cuando las inclinaciones y las dinámicas no mejoran menos de 30 grados la inclinación de la curva, cuando hay un imbalance sagital tipo 1, lo cual hace referencia a que al paciente con adecuado balance global, una parte de la columna presenta cifosis y está plana. Cuando hay tipo 2, es el imbalance segmentario global, que coexiste con un imbalance coronal, y esa se divide en A y B. A es la que los hombros y la pelvis del paciente están en diferentes lados, y B es cuando están hacia la misma dirección. Entonces, esos son los pacientes con deformidades severas, con COPS mayor de 45, con laterolistesis importantes, que pueden ver, y con curvas rígidas, que pueden beneficiarse de osteotomías. ¿Y qué osteotomías conocemos? Pues está la osteotomía de Smith-Peterson, que mejora un 10%, 10 grados por nivel, pero que al unirlo con una caja intercorporal, una LIF, un OLIF, un XLIF, pues puede mejorar hasta un 20%. El PCO, osteotomía de sustracción de pedicular, que corre un 30%. El PCO con resección discal, que mejora casi más del 30%. Y el BCR, que realmente en los pacientes con escoliosis del adulto, pues no es lo más frecuente. Lo más frecuente que utilizamos son Pontius, Smith-Peterson y sustracción pedicular. BCR es poco probable que utilicemos en este tipo de pacientes por los grandes sangrados, las comorbilidades que tienen. No hay mucha literatura escrita sobre el BCR en escoliosis del adulto. Lo que más se habla es la sustracción pedicular complementada con otro tipo de cirugías de soporte anterior. Hay que recordar que el ponte con soportes anteriores corrigen menos del 20, como habíamos dicho, la sustracción pedicular 30, y en la sustracción pedicular es una cosa muy importante y algo clave que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos la sustracción pedicular, es el concepto del megaforamen, ¿sí? El concepto del megaforamen es que las dos raíces tienen que quedar libres, ya que en el momento en que se cierre la osteotomía puede haber una lesión de esas. Entonces hay que hacer una descompresión muy amplia en ese sitio para evitar compresiones iatrogénicas por la corrección de la osteotomía. Y como les dije, pues el BCR, que no es tan frecuente en este tipo de deformidades. Nuevamente, pues ahí podemos ver cómo se una imagen sobre la osteotomía de sustracción pedicular, la corrección que queremos, y podemos acá ver el cuidado que debemos tener, el concepto de megaforamen para hacer el cierre de la osteotomía y poder evitar complicaciones neurológicas. Como habíamos dicho, el PCO es una de las más utilizadas, ¿sí? Pero tiene un 50% de complicaciones en los pacientes y 30% de complicaciones mayores. ¿Cuáles? Sangrado. ¿Cuáles? Lesiones neurológicas de los pacientes, dolor crónico, pseudoartrosis, falla del instrumental por poco soporte. Son las que más más complicaciones tienen en este tipo de pacientes. Y además el tiempo quirúrgico que están sometidos a este tipo de pacientes. Para hacer un PCO, idealmente hay que estar 2 equipos quirúrgicos para evitar menor tiempo de anestesia, menor sangrado, etc. Factores de riesgo de complicaciones. Esto está revisado, son pacientes mayores de 60 años, con un sangrado mayor de 2000 cc en cirugía, a realizar una sustracción pedicular, tener más de 2 comorbilidades, un índice de masa corporal alto o obesidad y una lordosis preoperatoria menos de 30. Todas estas cosas ya nos vamos haciendo idea de qué paciente se nos puede complicar. ¿Y qué complicaciones podemos tener en cirugía? Pues todas, y aún peor, más que todas diría, hasta la muerte. Estos pacientes se pueden morir en cirugía, desafortunadamente. Pero lo que queremos hacer es prevenir esas complicaciones. Y creo que este es el objeto de
porque todos sabemos operar, pero a veces no evaluar bien el paciente ni tener un esquema mental para prevenir este tipo de complicaciones. Y yo pienso que lo primero es la preparación del paciente, y creo que este es el punto más clave, tener un planeamiento, pero el planeamiento no es solo mental, cuántos tornillos vamos a poner, cuánta lordosis le vamos a dar al paciente, es un planeamiento tanto de la enfermedad de nuestro paciente, optimizar al paciente y llevarlo en el mejor momento que esté en la cirugía, ¿sí? Hacer, si el paciente tiene osteoporosis, pues darle un tratamiento para su osteoporosis. Pensar si el paciente tiene osteoporosis, pensar en que de pronto necesitamos tener que hacer aumentación en la cirugía. Y todo esto no lo hacemos nosotros, ¿sí? Como cirujanos de columna, lo hace un grupo de especialistas, ¿sí? Es como preparar la sala, pues asimismo debemos preparar a nuestro paciente para este tipo de cirugía. Hacerlo en centros donde haya un equipo multidisciplinario es importantísimo. Y el segundo paso de esto, de prevenir las complicaciones, es definir el plan quirúrgico, ¿sí? Y en este tenemos que definir varias cosas. ¿Cuántas vías pensamos hacer? Empezamos por delante, después por detrás, un tiempo, dos tiempos. Eso hay que tenerlo claro de entrada para evitar improvisaciones en la cirugía. Decidir de entrada si vamos a hacer una instrumentación a los celíacos, si vamos a hacer una descompresión amplia en la minectomía, si vamos a hacer cajas, si vamos a hacer osteotomías, cuántas osteotomías, a qué nivel. Idealmente, 2 cirujanos en este tipo de pacientes con experiencia para evitar disminuir tiempo quirúrgico, sangrado, etc. Y otro tipo de las complicaciones también es tener técnicas meticulosas, ¿sí? Ir tras la pesca del glóbulo rojo en el abordaje, ¿sí? Estos pacientes, cualquier sangrado los afecta. Es importante esto. Evitar los sangrados epidurales, taponar, hacer una hemostasia muy juiciosa. Y si hay un sangrado descomunal, pues parar, empaquetar, mirar qué está pasando y abortar en algún momento si el sangrado es importante. Evitar el daño en los tejidos blandos, el maltrato de los tejidos blandos favorece la infección, son pacientes ancianos. Y cuando hacemos osteotomías, pues tener un instrumental adecuado y en el momento de realizar la corrección y la osteotomía, tener una buena perfusión de la médula, hacer una corrección gradual, no súbita, y además el concepto del megaforamen en este tipo de osteotomías, sobre todo las extracciones pediculares, es clave para evitar lesiones neurológicas. Y en esto hablamos de los cuidados de las estructuras neurales, como estamos hablando, laminectomías amplias, liberación de las raíces, megaforamen y, obvio, importantísimo, tener neuromonitoría. Minimizar el trauma quirúrgico, el primer tiempo, idealmente hacer abordajes anteriores o laterales, controles radiográficos después de hacer ese tipo de abordaje y reevaluar qué vamos a hacer, es decir, en un primer tiempo, tomar la decisión de hacer el abordaje anterior, mirar cómo mejoró el balance, si es necesario hacer un PCO o definitivamente creemos que hacer varios pontes nos ayudarían. Y cuando ya tomamos la decisión del abordaje anterior, de posterior, tenemos que tener claro eso y saber cuántas osteotomías vamos a hacer y tener en cuenta que tenemos que bajar a los ilíacos. Y es importante también eso, si vamos a hacer una fijación con 2 o con 1, es también clave. Y para las complicaciones tardías, como es la pseudoartrosis y la deformidad cifótica, pues obviamente también tenemos que tener planeamiento. Entonces hay que mirar si la fijación es suficiente. Tornillos bicorticales en S1 es clave para evitar aflojamientos. Fusiones intercorporales L5 y S1, cajas, TLIF, ALIF, etcétera, son buenas para evitar pseudoartrosis. Fijación a los ilíacos, que es clave cuando las construcciones son de más de 5 niveles, para revisar pseudoartrosis, pacientes con osteoporosis. Es clave tener estos conceptos para ver eso. Importante que la fijación sea suficiente, como les decía, en el E5S1 es clave darle un soporte anterior, ya sea con una LIF o con un TLIF. Idealmente, una LIF. El TLIF es un poco sifotizante en el E5S1, preferiblemente hacer una LIF, tornillos cementados para tener aumentación, tratamientos preoperatorios de la osteoporosis y descompresión amplia a nivel de la osteotomía. ¿Cómo tener cifosis en la unión? A veces encontramos que hay una falla ligamentaria cuando hacemos la disección, falla en el stock óseo,
falla del implante, aflojamiento del mismo, y falla del planeamiento, porque de pronto nos quedamos cortos en el nivel de fusión y está sometido el implante y la construcción a un estrés importante. Cuando la cifosis de la unión es alta, la incidencia es del 5 al 46%, o sea, casi la mitad de los pacientes que operamos de escoliosis del adulto pueden requerir una revisión por la deformidad cifótica. Y la tasa de revisión de estos pacientes es del 13 al 55% y 70% 3 meses después de la cirugía. O sea, entonces creo que de pronto tenemos que ser un poco más acuciosos en el momento de evaluar esto. ¿Qué otros factores nos pueden predisponer a esto? Pues la sobrecorrección, la mala valoración del alineamiento sagital, la obesidad, nuevamente la osteoporosis, que es el enemigo silencioso, y alteraciones neurológicas del paciente. ¿Cómo podemos prevenir esto? Técnicas híbridas, dobles barras, doble tornillos ilíacos, tornillos bicorticales, aumentación. Bueno, ahora vamos a ver un caso bien interesante de una paciente que tiene una escoliosis del adulto y se le hizo un tratamiento bien importante. Es una paciente de 61 años, estaba en el hogar con una patología importante como es la artritis reumatoidea, no tenía ninguna alergia, un antecedente quirúrgico, una disectomía, L4, L5 derecha, tenía un diagnóstico, una escoliosis en el adulto, y la clínica de la paciente era un dolor lumbar sin dolor radicular en el momento, no claudicaba, pero agotó el tratamiento médico, realizó fisioterapia, analgésicos, bloqueos y no mejoraba. Estas son las imágenes de la paciente y pues me gustaría que de pronto interactuáramos con el chat o con la audiencia acá en la Scott. ¿Qué plan? Ya definitivamente decidimos que la paciente es quirúrgica, tiene un dolor axial facetario importantísimo, no respuesta a los tratamientos. ¿Qué tipo de cirugía le propondrían a este tipo de paciente? ¿O qué otro tipo de tratamiento? No es un dolor radicular, no es un dolor de claudicación, es un dolor axial, incapacitante, 10/10. Tratamiento, 1 año juiciosa, paciente con buena adherencia a los tratamientos. ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien opinaría en el chat? ¿Qué les harían? ¿Quieren ver otras imágenes? Les voy a mostrar, digamos, los cortes de la resonancia. Para empezar, ahí en esa radiografía se nota sobre la vértebra lumbar 4 y lumbar 5 una listesis en el plano coronal. Si uno ve el borde de la vértebra L4 junto con el L5, probablemente haya más de 6 milímetros que se tiene como parámetro para pensar en que la listesis es importante. Ok, ¿alguien más quisiera opinar de esto? Acá me están escribiendo por el chat. No tenía en el momento clínica de radiculopatía. La clínica del paciente era un dolor axial incapacitante, pero no había radiculopatía. Les voy a mostrar los cortes de la resonancia. ¿Qué tipo de tratamiento le sugerirían con este tipo de deformidad? El manejo conservador también uno puede, si tiene esta resonancia que muestra esos cambios artrósicos facetarios y ese proceso inflamatorio facetario que se ve en la primera imagen superior izquierda, uno pensaría también entre un manejo conservador o antes de ya una cirugía hacerle, para diagnóstico y tratamiento, hacerle un bloqueo facetario para ubicar también si esas facetas son a causa del dolor que la paciente refiere en su columna lumbar. Sí, a ella se le hicieron bloqueos. Sí, también se hizo todo eso, se le hicieron varios bloqueos facetarios, bloqueos axiales.
y tuvo mejoría unos pocos días y nuevamente inició, pero sí, claro, uno antes de operar a estos pacientes tiene que agotar todas las alternativas de tratamiento. Desafortunadamente no tenemos acá la gamografía de este caso, pero le captaban las facetas 4, 5, 3, 4, 2, 3, varios niveles. Y también parte de adelante del disco L5, S1 captaban la gamografía. Desafortunadamente no tenemos las imágenes completas, pero para hacerse una idea del tipo de deformidad y del dolor de la paciente. El dolor era un dolor, me estaban preguntando acá en el chat si es un dolor torácico o un dolor lumbar, y era un dolor lumbar, más que un dolor torácico. Pues esta paciente me parece que está presentando principalmente un dolor axial. Es un dolor axial por inestabilidad en la zona. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Ya se han agotado las herramientas no quirúrgicas, entonces hay que resolver a esta paciente fusionando estos segmentos. Pero entonces hay que fusionar estos segmentos respetando las curvas fisiológicas que esta paciente pues necesita para que quede con un buen balance y después esta fusión no nos vaya a hacer o segmento adyacente o algo parecido. Necesitaría ver, no sé, dinámicas, quisiera ver un TAC para tomar una decisión. Esta paciente yo le podría hacer un abordaje oblicuo, una artrodesis anterior y disminuir niveles de fusión, ya sea con un X-Leaf o un O-Leaf, o también podría hacerle una fusión posterior, que serían unos 2, 3 más niveles que el abordaje anterior, que la fusión anterior, pero sí quisiera ver más imágenes, un TAC, una reconstrucción, unas dinámicas. Eso que tú dices es clave, sobre todo con el tag y las dinámicas, porque cuando tú vas a hacer abordajes combinados y fijaciones anteriores, lo que quieres es ahorrar niveles también de osteotomía, ¿cierto? Para también mejor hacer una cirugía un poco más corta, pero con doble abordaje probablemente. Me estaban preguntando que cuál era el balance sagital, ya los voy a mostrar. Desafortunadamente lo tengo anotado, tiene una incidencia de 40 grados, un pelvic tilt de 11, un sacral slope de 29. Básicamente esa era la incidencia pélvica que tenía el paciente. Y quería saber, bueno, con esos parámetros, ¿qué pensarían ustedes y qué tratamiento propondrían? Me estaban acá en el chat hablando de que la paciente sí tenía sobrepeso, sí, es claro, y que muchas veces estos pacientes a optimizarle la baja de peso es una cosa clave en el tratamiento conservador de estos pacientes, pero a esta paciente ya le habíamos hecho todo. Creo que por el dolor no podía bajar más de peso, entonces ya en este momento todavía hemos tomado una decisión, pero es válido decir que algún tipo de intervenciones para bajar de peso, como cirugías bariátricas, nos ayudarían también, aunque también tienen un daño después posbariátrico de la musculatura por la desnutrición que tienen. Pero sí, eso es un detalle importante y ella ya había agotado todo en este momento. Entonces, con esos parámetros, ¿alguien diría algo más de tratamiento quirúrgico? Que durante el tratamiento quirúrgico, por el parámetro espinopélvico que se muestra en la parte inferior izquierda, que es el lumbar entre el E1 y el C1, ahí se ve cómo está en la franja roja. Entonces hay que llevarlo a una franja verde para cuando se hace la corrección, es decir, darle, si tiene una incidencia pélvica de 40 grados, aumentarle tal vez a 50, 49 grados ese ángulo L1-C1, o sea, ganar más lordosis durante la corrección, para que ese rango ya esté dentro del parámetro normal. Me preguntan si tienen citometría ósea. Sí, por lo general cuando estos pacientes los llevamos a cirugía, por protocolo hemos decidido con endocrino tomarle en citometría ósea a este tipo de pacientes. Y estaba en tratamiento para su tratamiento de osteoporosis, tenían osteoporosis. Pues nosotros tomamos una decisión quirúrgica de acuerdo con lo que dijo el doctor Ortiz y decidimos hacer una fusión larga en esta paciente
y hacer una corrección de su deformidad. Ya les voy con una fijación a los ilíacos y una fijación en la curva torácica. Quiero que comenten el tipo de fijación, qué críticas le harían. Esto es un espacio para aprender, entonces estamos abiertos a todo el tipo de opiniones. ¿Qué pensarían que puede fallar? ¿Qué riesgos tiene esta paciente de que falle? Etcétera. Una pregunta, doctor Sierra. ¿Le realizaron osteotomías a la paciente o solo hicieron la fijación posterior? Hicimos una fijación con unas osteotomías pequeñas de las facetas, no hicimos ninguna osteotomía grande, ¿sí? Hicimos pontes muy pequeños y unas facetectomías y una corrección de la deformidad y una estabilización. Pero digamos una osteotomía de Smith-Peterson o una osteotomía de sustracción pedicular, no la hicimos. En este no están todos los cálculos de todos los parámetros globales. Lo ideal es tenerlos, pero no los tenemos acá. Hicimos los más importantes con los cuales podemos, digamos, tomar una decisión y modificar la parte quirúrgica. La impresión que me da a mí es que perdió balance sagital. Ahora tiene un balance sagital positivo que no tenía antes de la cirugía. Creo que no se logró una buena corrección de la lordosis lumbar. Y creo que se paró en el ápice de la cifosis y esta paciente es muy probable que haga un PJK pronto. Y les voy a mostrar los balances exactamente. Y estos son los balances que quedaron después de la cirugía. Me están pidiendo que me muestre las radiografías antes para evaluarla. Tenía un mejor balance sagital que el posoperatorio. Exactamente. Eso es cierto. Y el balance, pues lo que dijo, no le dimos lo suficiente de lordosis a la paciente. Nos pregunta que por qué no 2 tornillos ilíacos. Realmente en ese momento consideramos que la fusión fue suficiente, pero realizando la medición del balance sagital, pues nos dimos cuenta que no le dimos lordosis realmente a la paciente. Eso fue lo que pasó. Y esto más adelante ocurre algo que se venía a venir. Se rompió la barra. Se rompió la barra. Entonces, nos estamos enfrentando a una paciente que sigue con balance sagital malo y fuera de eso está en una pseudoartrosis. Esto fue al año de la cirugía. Rompió la barra, la paciente siguió con dolor. Digamos que estaba un poco mejor después de la cirugía, un poco mejor al año, ¿no? No después inmediatamente. Estos pacientes, el porcentaje de recuperación de cirugías grandes al principio no es tan satisfactorio, pero digamos ya al año la paciente decía que se sentía un poco mejor, pero que seguía con dolor y un momento empezó a tener más dolor de lo habitual y tomamos esta imagen y se ve una ruptura de la barra. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pasó? Probablemente lo que decía el doctor Meneses, nunca le dimos lo suficiente lordosis, había un problema también discal de la parte anterior y necesitaba probablemente soporte. Eso fue lo que nosotros pensamos y decidimos revisarla en 3 tiempos quirúrgicos. Pero quiero que me cuenten, ¿qué le harían ustedes? ¿Cuál sería su raciocinio? ¿Alguien que se atreviera a proponer algún tipo de intervención? ¿Cuántos tiempos quirúrgicos le haría? ¿Clínica refiere la paciente ahora? Dolor axial terrible. Ya. Estaba mejor y empezó 2 meses dolor incapacitante y tomamos este examen y encontramos esos hallazgos en la radiografía.
Bueno, voy a comentar, digamos, desde la decisión que se tomó. Yo pienso que la primera cirugía que se hizo, digamos, el concepto de hacer este tipo de instrumentaciones es completamente válido, digamos que es lo tradicional, realmente. Cuando uno encuentra una deformidad degenerativa en la región lumbar, pues tiende a llegar hasta T10. La recomendación, si va a hacerlo por encima de L2, realmente es incluir los ilíacos con el fin de disminuir también el riesgo de pseudoartrosis. Aquí pues se vio que hubo eventualmente un resultado no tan deseado, que fue crear un imbalance, y eso pues está asociado también con el dolor, ¿sí? Entonces eso se veía venir, el dolor por lo menos iba a perpetuarse. Ahora lo que tenemos que manejar es una complicación, que es la complicación de la pseudoartrosis, ¿sí? Entonces, pues hay varias formas de hacerlo, y ya que tenemos, bueno, realmente dos condiciones en este momento, el imbalance sagital y la pseudoartrosis. Afortunadamente la paciente pues no tiene, digamos, dolor radicular ni déficit neurológico, pues podría uno tratar de comenzar de cero, y para hacer eso tendría usted que retirar el instrumental y, digamos, para mejorar la incidencia pélvica ya tendría que usar unas cajas anteriores para poder corregir, por lo menos, tratar de mejorar ese balance sagital. Eso a la vez le va a facilitar pues la colocación de injertos por la vía anterior, que va a también a corregir la pseudoartrosis. Entonces puede retirar el instrumental, hacer la vía anterior para hacer las disectomías, colocar las cajas, y después devolverse y hacer la fijación posterior. No sé, ha pasado un año y no se vio que hiciera una cifosis proximal a la instrumentación. Entonces uno podría decir, bueno, me voy a quedar acá. Entonces no pensaría en subir en este momento, porque eventualmente, si ya para esta época, digamos, si se iba a presentar la cifosis proximal, es muy probable que uno ya la estuviera comenzando a ver. Entonces yo podría quedarme en el mismo nivel. Eso sería lo que yo haría. Nosotros me estaban preguntando en el chat que si esta paciente no le aplicaría el algoritmo de cirugía mínima. Digamos que por el tipo de deformidad que tiene un COP mayor de 40, una laterolistesis importante, pues definitivamente nosotros no pensamos en hacer una cirugía de descompresión o fusión corta por el altísimo riesgo de una enfermedad del segmento adyacente o una descompensación mayor de la curva, ¿sí? Decidimos hacer una cirugía tradicional, como decía Víctor, hasta arriba, ilíacos, pero no le dimos la suficiente lordosis, y creo que ese fue el error principal. Y realmente pues optamos por una cirugía de revisión, ¿sí? Donde hicimos varias cosas. Nosotros teníamos un raciocinio, parecido al de Víctor. Era retirar instrumental, vía posterior, primer tiempo, de hacer unas osteotomías de ponte. En un segundo tiempo, irnos por delante y darle soporte anterior con una LIF L5S1 y una LIF L4L5, y nuevamente después ir por posterior y hacer una corrección. Y este es el resultado de la paciente. La paciente evolucionó bien, mejoró, y es importante, digamos, en este caso, pues no minimizar el balance sagital en el momento de cuando hacemos una corrección. Lo importante que es darle lordosis al paciente para tener una adecuada incidencia pélvica y así poder evitar las fallas. Pero mire qué pasó a los 3 años. Al parecer se evolucionaron, se soltaron las barras abajo. ¿Qué estrategias, les iba a preguntar antes, qué estrategias intraoperatorias utilizaron, aparte pues digamos, de que se colocaron las cajas para mejorar esa lordosis? Hicimos en el momento del retiro, en el primer tiempo, se retiró el instrumental, ¿sí? Se retiró, digamos, la barra, y decidimos hacer osteotomías de ponte,
varias osteotomías de ponte en la región lumbar. Sí, Ellos le damos que no tiene las facetas de L5, S1, parece, Sí. pues, empezando por ahí. Exactamente. Bueno, y la colocación de las cajas anteriores. Sí, eso fue el raciocinio de nosotros y el plan quirúrgico. Digamos que no consideramos hacer una osteotomía de sustracción pedicular, nos pareció mucha cirugía en ese momento para una paciente y decidimos tratar de mejorar eso con pues obviamente con las osteotomías y darle una mejor lordosis. Pues con esa corrección tan grande, digamos, que se hizo en ese momento, ya hubieran tenido que considerar colocar otros 2 tornillos en los ilíacos o eventualmente utilizar técnica de doble barra, o sea, colocar otras 2 barras y tal vez por eso fue que se evolucionaron. Probablemente eso fue lo que pasó. Nosotros quedamos contentos, sí, pero en esto cada vez uno aprende definitivamente de los errores y los tips que hablamos anteriormente de usar doble barra, doble tornillos a los ilíacos. Son cosas que uno no debe minimizar en cirugía. Y otra opción que también pudieron haber utilizado es haber colocado tornillos en S2. Fíjate que eso también ayuda, porque es que hay el único soporte que tenían, solo tenían 2, es la base de toda esa construcción y realmente solamente tenían 2 tornillos. Entonces, colocar los tornillos en S2 también puede ayudar a disminuir ese tipo de complicaciones. Sí, eso es cierto y eso es una de las mejores observaciones. A veces yo quería hacer una pregunta y ya que Víctor lo menciona, ¿qué es mejor en estos pacientes y qué tiene más agarre? Si el tornillo de S2 en pacientes o tener 2 tornillos, o sea, tener ilíaco y S2 o tener 2 tornillos ilíacos. Porque digamos en pacientes osteoporóticos dicen que el tornillo de S2 no va muy bien, pero en este caso me parece que la observación de Víctor es clarísima. Probablemente nos quedamos cortos otra vez y probablemente hubiera sido bueno tener 2 tornillos al ilíaco o un tornillo en S2. Pero no quería preguntarle al auditorio si alguien, ¿qué prefiere? ¿Tener 2 en ilíaco y S2? No sé. 2 ilíacos también, se puede combinar. Exacto, sí, inclusive como quedan en un plano, digamos, diferente, eso hasta facilita la colocación de la doble barra, ¿sí? Porque quedan unos más laterales que los otros. Una barra lateral como un poste ayudando un poco. Don, ¿la clínica de la paciente ahora sigue con dolor incapacitante? No tenía tanto dolor incapacitante, pero desafortunadamente pensábamos que se seguía doliendo. O sea, le seguía doliendo y encontramos estas imágenes. Entonces dijimos que una revisión de la paciente se revisó nuevamente, pero decidimos al cambiar la barra, no decidimos instrumentar ni ponerle tornillos AC2, y afortunadamente para nosotros aún no se ha soltado. Bueno. Perdón. Veo que lo que hicieron fue adicionar el conector. Sí. También, también es válido. Sí. También es válido porque es que de la otra manera se está aplicando demasiado estrés. Claro. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de distribuir mejor pues de hacer que la carga llegue mejor. Pero bueno, hasta ahora les ha funcionado. Hasta ahora nos ha funcionado. Pero digamos que ya cuando uno, o sea, ya es la tercera cirugía, uno pensaría que es mejor irse como a la segura, ¿no? O sea, a la fija, pues porque, bueno, igual ojalá que la paciente esté bien. Veo que los injertos, le colocaron bastantes injertos laterales, o sea, esa señora quedó con injertos tanto en las cajas como intertransversos. Sí. O sea, y ahí se asegurando una masa de fusión por lo menos importante. Sí, claro. Muy bueno. Yo digo que estos pacientes, cuando uno se somete a cirugía de deformidad del adulto, es como un matrimonio, hay que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, porque muchas veces pueden fallar muchas cosas en la cirugía, muchas, pero lo importante es que la evaluación primaria de esto es clave con el plan. Probablemente nosotros fallamos en la evaluación primaria de esta paciente y en la primera cirugía fallamos no dándole la suficiente lordosis y eso desencadenó las complicaciones tardías. Afortunadamente no tuvimos una complicación primaria en esta paciente temprana como un sangrado importante y esas cosas, no, pero sí tuvimos las complicaciones tardías que son típicas.
falta de corrección, no darle buena lordosis, pseudoartrosis, tener mucho estrés en el material. Y esta es la clínica de la paciente en este momento. Y estos son los perdón, sí. Ustedes habían comentado que le hacían de entrada a esas pacientes densitometría Sí. en el protocolo. ¿Cómo estaba el de ella? No, ella tenía una osteoporosis, pero no era una osteoporosis severa. Estaba en manejo con Vía oral y todo. O sea, sí, ella fue valorada por endocrino. Realmente no recuerdo qué manejo tenía esta paciente, pero creo que no estaba ni con ácido soledrónico ni nada de esas disculpe, cosas. ¿me recuerda la edad? Esta paciente tenía 65 años, si no estoy mal. Ah, bueno, sí. No, bien, porque pues otra de las preocupaciones pues que yo tengo cuando manejo pacientes de más edad, realmente sí es el aflojamiento o inclusive la abulsión de los tornillos, sobre todo los proximales. Sí, Y a veces, por lo menos nosotros somos muy, no sé, nos gusta usar también los ganchos proximales en los pacientes con osteoporosis también para complementar, para disminuir el riesgo de abulsión. Por eso quería saber cómo era. Otro es también, pues, cuando tienen mucha osteoporosis, la augmentación en los tornillos es un truco que le puede ayudar a uno bastante para evitar la falla del material, ¿no? Digamos que en ella había osteoporosis, pero no era una osteoporosis severísima. Y este es el balance sagital de la paciente. Y pues como conclusiones de esto, es importante el diagnóstico, clasificar la deformidad, la planeación, clave. Nosotros tuvimos un error de planeación en este paciente, ¿sí? Pero pues creo que todos los que hacemos ese tipo de cirugías lo tenemos. Creo que y aun cuando los planeamos bien, fallan muchas cosas, ¿sí? Lo importante es tenerlo en mente. Hablar de los dos tiempos y vías nos ayudan a tener un mejor resultado. Darle soporte anterior es un tip importante para mejorar tanto disminuir el riesgo de pseudoartrosis y corregir la deformidad. Tener experticia también, optimizar al paciente en todas sus comorbilidades, siempre tener el enemigo de nosotros que es la cifosis y la pseudoartrosis, tenerla en cuenta. Pues quisiera resaltar, digamos, algo que me pareció muy importante, digamos, para poder corregir digamos, para aportar más lordosis, fue el haber combinado tanto el uso de las cajas con las osteotomías. Sí, porque si uno a veces trata de depender solo de la caja y sobre todo con un antecedente quirúrgico, así haya como una pseudoartrosis, eventualmente no se puede corregir, no identifica bien el punto de la pseudoartrosis. Y el hecho de haber combinado las osteotomías con las cajas anteriores fue lo que favoreció que se recuperara tanto ese balance. Sí, nosotros tal vez lo que uno ve con un Ponte, un Smith-Peterson, solo da 10 grados por nivel, con una caja, con una Leaf y un Smith-Peterson, un Ponte da 20 grados, ¿no? Entonces, eso ayuda a corregir bastante. Ese es un punto clave. Bueno, creo que muchas gracias a todos por conectarse. Qué bueno que esta parte académica se haya retomado en la sociedad. Tener 37 participantes conectados es una cosa muy importante. A veces no somos ni los 37 del capítulo en una reunión, entonces creo que este espacio de los webinars ha sido un éxito y creo que debemos seguir reuniéndonos para esto. Y que muchas gracias a todos y bueno, estaremos pendientes para volvernos a encontrar. Un abrazo.